estudio lo primero que tenemos que hacer es el análisis de posición. Primero planteamos todos nuestros datos, que son básicamente las dimensiones de nuestro mecanismo. Después realizamos el análisis de posición y planteamos el primer lazo. Como podemos ver en la imagen, los ángulos se miden positivos respecto al eje X. Entonces en el lazo 1, que se conforma entre los puntos A, B y C, nos encontramos a R2 como un vector positivo, a el vector R3 que va de C a B como negativo, debido a cómo se mide el ángulo, y al vector R1, que es el que va de A a C, nos lo encontramos negativo en la dirección de este lazo. Posteriormente planteamos la ecuación auxiliar. Decimos que θ4, que es el ángulo de este pequeño vector que va de C a D, que es parte del mismo eslabón 3, que como podemos ver es una L. La ecuación auxiliar, parte de la ecuación auxiliar es que θ4 es igual a θ3 menos pi medios, y que R4 es igual a R4 coseno de θ4 seno de θ4, su componente en X, su componente en Y. Y lo más importante, decimos que RD, que es el vector que va de A a D, lo definimos como positivo, es igual a R4, que es el vector que va del punto C a D, más R1, que como ya mencioné es el vector que va de A a C. Bien, con este vector de la ecuación auxiliar podemos definir el lazo 2, el cual iría del punto A al D, al E y de regreso a A. Como podemos ver es RD menos R5. R5 es el vector que va del punto D al punto E, que por como se mide el ángulo no lo encontramos negativo, menos X, menos el vector RE, cuya única componente es en X, que la llamamos XE. Ahora resolvemos el sistema con el software Matemática, con la ayuda del comando solve, y nos dan los siguientes resultados. Ahora calcularemos los coeficientes de velocidad. En este caso, al estar realizando un análisis sin gravedad, es suficiente con calcular los coeficientes de velocidad primarios. Los calculamos aplicando el método matricial, que como sabemos, primero debemos volver a plantear las ecuaciones de lazo de forma simbólica. Es por ello que primero nos aseguramos de limpiar las variables. Después definimos una función f que contiene las diferentes ecuaciones de lazo y un vector s de incógnitas. Ahora derivamos la función f respecto a s para obtener el jacobiano. Calculamos la matriz inversa del jacobiano, derivamos la función f respecto a q y de esta forma obtenemos los coeficientes de velocidad, que son estos que se pueden ver a continuación, que repito son los coeficientes de velocidad primarios. Ahora aplicamos el principio de trabajo virtual, que como sabemos es igual a la suma de las fuerzas por su correspondiente coeficiente de velocidad más la suma de momentos por su correspondiente coeficiente de velocidad, y eso debe ser igual a 0. Algo interesante en este mecanismo es que como la fuerza externa está aplicada en el bloque E, y como sabemos el coeficiente de velocidad en ese bloque es un coeficiente de velocidad primario, por lo cual no es necesario definir algún otro vector de posición ni ningún otro coeficiente de velocidad para poder aplicar el principio de trabajo virtual. Y sumamos T2, que es el momento realizado por el motor que se encuentra en el eslabón 2, que es la manivela principal de nuestro mecanismo, que es la que genera todo el movimiento. Es por ello que se multiplica por 1, que es el coeficiente de velocidad pues de la manivela principal, porque es la que genera el movimiento. Y bueno, utilizamos el comando solve, aunque no es realmente muy necesario ya que solo es un despeje, pero es importante
destacar que esta función está igualada a 0. Como podemos ver, obtenemos este resultado, que es el que sustituimos aquí en el software de Working Model para comprobar que nuestro resultado sea correcto. Vemos que hace un pequeño redondeo, menos 3.402 Newton por metro, y la fuerza es de 30 newtons, que es la misma que declaramos de este lado, y corremos la simulación. Como podemos ver a simple vista, el mecanismo no realiza ningún movimiento, o sea que logramos que se mantuviera estático durante por lo menos 5 segundos. Sin embargo, como podemos ver en esta gráfica, sí hay un pequeño movimiento, el cual realmente es despreciable, ya que es de menos de una milésima. Como podemos ver, aquí es 1.0047 y aquí es 1.0048 y se mantiene dentro de este rango. Finalmente analizaremos nuestro mecanismo bajo el efecto de la gravedad. Para ello es necesario calcular los coeficientes de velocidad secundarios o coeficientes de velocidad de los centros de masa. También es necesario calcular los coeficientes de velocidad primarios que, como ya acabamos de ver anteriormente, ya fueron calculados. Es necesario solo calcular los coeficientes en su componente y, ya que, como sabemos, el peso es una fuerza vertical, por lo cual no tendría sentido calcular los coeficientes de velocidad en la componente x. Como podemos ver, el del bloque 1 queda de la siguiente manera: R2 coseno de Q, que es R2 es la longitud del eslabón 2, y para el eslabón 2 sería el mismo, solo que dividido entre 2, ya que como sabemos el centro de masa de una barra pues se encuentra en el centro. Para el eslabón 5 podemos ver que es R5 entre 2 coseno de teta 5 por el coeficiente primario catetan 5, que es esta barra que tenemos aquí, que como sabemos su centro de gravedad está en el centro. Lo más difícil de este mecanismo fue obtener el coeficiente del centro de masa del eslabón 3, que es esta L que podemos ver aquí, y como vemos pues no se encuentra en el centro, tanto en horizontal ni en vertical. Para ello primero seguimos el siguiente camino: R2 coseno de Q, y realizamos un pequeño ajuste entre la distancia de este punto y este punto, que es el que podemos ver aquí, por el coseno de teta 3 por k teta 3, que es el coeficiente de velocidad primario del eslabón, menos seno de teta 3 kr3, que es el coeficiente de velocidad de esta diferencia de distancias, y quedan de la siguiente manera. Finalmente aplicamos el principio de trabajo virtual. Como podemos ver, nos queda la fuerza por su coeficiente de velocidad xc menos el peso 2 por su coeficiente de velocidad en y del eslabón 2 menos el peso 3 por el coeficiente de velocidad del eslabón 3 en su centro de gravedad menos el peso 5 por su coeficiente de velocidad en y menos la masa del bloque 1 por su coeficiente de velocidad en y más el torque 2, el momento 2. Esto lo igualamos a 0 y lo resolvimos y nos da el siguiente valor: 23.136. Ahora en Working Model verificamos que sea ese torque calculado, haciendo un pequeño redondeo: 23.174. Verificamos que la gravedad está encendida, vemos que es vertical de 9.81 y corremos la simulación. En este caso solo corrimos la simulación un segundo, ya que después del segundo se perdía el equilibrio. Pero como fue comentado en clase, con que se cumpla el equilibrio durante un segundo es más que suficiente.